Voy a estar un ratito de pie y otro sentado porque me duelen un poquito los pies. Pero bueno, como me presentó su profesora, soy Martina Echeverría, soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Frontera, voy en tercero, pero hoy día vengo en representación del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional, a traerles una guía práctica para crear su iniciativa juvenil de ley en el proyecto de Libera. Primero, lo que me comentaba su directora es que algunos ya han participado en torneo y el colegio ha participado en distintas instancias de este mismo torneo, entonces igual eso sienta una base para lo que va a ser su participación en el torneo, porque ya conocen esto, ya no es nuevo para ustedes. Hoy día les voy a presentar más que nada como la orgánica, cómo pueden escribir su iniciativa juvenil de ley, presentarles proyectos para que puedan buscar su problemática, que ahora vamos a hablar más adelante de eso, y algunos tips y recomendaciones tanto para la etapa digital como para las presenciales, que sería la final regional y nacional. Bueno, primero, algo que es muy importante en el torneo es tener muy claras las fechas, porque si no presentan alguna de las etapas, quedan automáticamente descalificados. Las inscripciones del torneo son hasta el 27 de abril, que ahí tienen que inscribir sus equipos. Se elige un presidente o presidente por equipo, son 4 participantes de los equipos, pueden ser de séptimo a cuarto medio, sin importar que no tengan el mismo nivel, y se elige ahí un representante y ese representante va a estar a cargo del equipo. ¿Qué necesitan para poder inscribirse? Solamente los nombres de los integrantes, el RUT, los números telefónicos, el correo electrónico, el RBD del colegio y los datos del profesor guía. Les recomiendo que hagan la inscripción junto a su profesor guía para que puedan rellenar todos los datos inmediatamente. Posteriormente a eso, tienen que colocarle un nombre al equipo y que el equipo les recomiendo que tenga un nombre no muy loco, por decirlo así, porque este mismo nombre que le coloquen al equipo va a ser el que los va a acompañar durante todo el torneo. Es decir, si ustedes llegan al Congreso, a la final nacional va a tener ese nombre el equipo y no lo van a poder cambiar. Así que no le coloquen un nombre muy loco. Y lo otro es que también tienes que inscribir bien sus nombres, porque esos van a ser los nombres que van a ir en todos sus certificados. Más que nada para la inscripción necesitan eso. Háganlo con anticipación. ¿Por qué? Porque después, una vez que se inscriban, hay una segunda etapa de la inscripción en la que les va a llegar una carta al correo electrónico y ahí su director en este caso va a tener que colocarle una firma para que le... subdirectora. Sí, ahí les va a tener que firmar el documento y los va a dar como la autorización para que participen en el torneo. Después de eso viene la etapa digital. Ya la etapa digital es como la más caótica. Sin embargo, es la primera etapa. Y tiene 3 partes esta etapa digital. Parte el 28 de abril y termina el 15 de junio. Aquí ustedes tienen que entregar 3 cosas. La primera es la redacción, el texto de su iniciativa juvenil de ley, que es su proyecto como tal. Un video que va a durar 1 minuto, vamos a hablar más adelante de eso, y los patrocinios. Y todo esto lo tienen hasta el 15 de junio para poder cargarlo en el panel de operaciones. Después de eso, todos estos proyectos se van al Congreso, se revisan durante todo julio y más o menos el 20 de julio generalmente están los resultados y los 7 mejores equipos de la región se presentan en la final regional, que es el 14 de agosto en la UFRO, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Después, el primer lugar de la final regional se va al Congreso en noviembre, acompañados por mí y su profesor guía, a la final nacional. Bueno, ya estamos construyendo una iniciativa juvenil de ley. ¿Qué es esto? Ustedes tienen que buscar una problemática, ya sea local o nacional, que les afecte a ustedes o a cualquier sector de la población para poder darle una solución. Esta solución, la idea es que ustedes puedan proponerlas como un proyecto de ley. Y es importante que tengan claro que estos proyectos son fundamentales, que no se centren en el objetivo de ganar, sino en realmente resolver una problemática. Porque generalmente los proyectos que ganan en la final nacional terminan realmente en el Congreso y son leyes que el día de mañana salen. De hecho,
torneo del año pasado, el primer lugar de la final nacional, si se meten a la plataforma pueden encontrar lo que ahora está en el Senado, está siendo revisado por el Senado y va a salir futuramente como un proyecto de ley. Ya, lo primero que tienen que hacer para poder empezar a redactar su propuesta es identificar cuál es la problemática en la que se van a centrar. Para poder encontrar una problemática, tiene que responder estas 5 preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿A quién está implicado? Y cómo ocurre. Si ustedes tienen estas 5 preguntas respondidas con su problemática, es una problemática viable. Si no pueden contestar estas 5 preguntas, entonces generalmente esos proyectos no llevan a cabo mucho tiempo. Una vez que tengan eso, les recomiendo que utilicen el diagrama del árbol. Este diagrama es utilizado en hartas partes, no solamente aquí. De hecho, la Mutual de Seguridad lo utiliza para poder ver las causas y los efectos de los problemas que hay en las empresas con los accidentes laborales. Pero aquí lo vamos a utilizar para no perder el foco. ¿Por qué? Ocurre que cuando uno identifica el problema, ya contesté las 5 preguntas con mi problema, tienes que ver las causas y los efectos de este problema. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando uno está redactando el documento, se inspira tanto que pierde el foco de la problemática que quería solucionar. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es colocar los problemas, las causas y ver si las causas se eliminan, es decir, si se cortan las raíces del árbol, se elimina el problema. Y preguntarse eso, si las raíces se cortan y el problema sigue existiendo, quiere decir que no es la solución que deben darle al problema. ¿Ok? ¿Claro? ¿Diagrama del árbol? Ya. Esta es una estrategia que se utiliza más que nada para que al momento de buscar solución a la problemática no pierdan el foco de lo que están haciendo. Porque a veces pasa que uno al principio es difícil, uno dice como no, es que no voy a encontrar nunca la solución. Pero después en el momento uno se emociona tanto que hoy después encuentra 1000 soluciones para el mismo problema y quiere colocarlo todo. Y finalmente ahí se genera como un problema donde aquí en realidad lo mejor es menos es más. Si se centran en un solo problema con un objetivo claro, su proyecto va a ser mucho más concreto que si intentan resolver muchas cosas a la vez. Ya, esto es más que nada el reglamento, porque en el reglamento de la rúbrica de evaluación, que ustedes pueden encontrar en las últimas hojas del reglamento, están todas las rúbricas con las que se van a evaluar las iniciativas, el video, todo. Y bueno, y ahí uno de los ítems solicita que tiene que ser materia de ley el proyecto. Estas se encuentran en el artículo 63 de la Constitución, son 20, y tienen que revisar si su problemática, su proyecto está dentro de estas 20 materias. ¿Y por qué es importante que sea materia de ley? Porque nuestro ordenamiento jurídico, imagínenselo como una pirámide. Abajo están, ya, no sé, los reglamentos de convivencia escolar del colegio. Después están las leyes que nos rigen a todos y después arriba está la Constitución. La Constitución es como la monarca de todo nuestro ordenamiento jurídico. Nada puede ir en contra de nuestra Constitución. Entonces, si su proyecto de ley va en contra de la Constitución, su proyecto de ley tiene que ser una reforma al artículo de la Constitución que están intentando cambiar. Para hacerlo más concreto el ejemplo, cuando hay proyectos de la eutanasia, por ejemplo, para aprobar la eutanasia, eso, aunque existe una discusión doctrinal al respecto, eso va en contra de la Constitución por el artículo 19 que protege el derecho a la vida. Ahí existe esa discusión respecto a la vida digna y todo, sin embargo, va en contra de la Constitución. Entonces, para poder crear ese proyecto de ley, ustedes tienen que solicitar un proyecto de reforma a la Constitución en base a esto. Pero no directamente crear un proyecto de ley que vaya en contra de la Constitución, porque si no el proyecto finalmente es como que muere ahí mismo. En el momento de evaluarlo los jurados, van a decir, no, es que esto va en contra de la Constitución, entonces no es un proyecto que pueda rendir frutos. Otro ítem del reglamento es que tienen que definir explícitamente si van a hacer un mensaje o una moción. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la moción la dan los parlamentarios, son los proyectos que crean los parlamentarios. Y el mensaje es el que tiene solamente, exclusivamente, el presidente de la República. En este caso ustedes pueden hacer ambos.
porque son como mini parlamentarios. Ustedes pueden o crear una moción o un mensaje. ¿Cuál es la gran diferencia? Que es lo que en realidad tienen que tener mayor ojo como al respecto, es si su proyecto necesita financiamiento. Si su proyecto interfiere con la billetera del Estado, es un mensaje. Y si su proyecto no necesita recursos, es una moción. ¿Por qué se hace esta distinción? Por ejemplo, si ustedes van a crear, no sé, su proyecto es de la salud mental y necesitan crear un ministerio de salud mental, eso requiere fondos. Y esos fondos tienen que salir del Estado, por tanto, es un mensaje. Porque todos los proyectos que requieran fondos los crea el presidente como un mensaje. Tienen que tener en consideración eso. Ya, aquí les dejo unas herramientas en realidad de investigación y son algunos tips. Lo primero es que tienen que buscar normas que existan para ver si es que lo que ustedes están creando existe o no. Si ya existe, su proyecto no es viable. Y si es que existe, podrían buscar quizás qué es lo que les falta a la norma. En nuestro ordenamiento jurídico existen muchas falencias, hay muchas lagunas, porque nuestro ordenamiento jurídico en casi su mayoría es una copia de algún otro ordenamiento jurídico. Y esto mismo me lleva a lo que es el derecho comparado. El derecho comparado es una herramienta que tienen que utilizar para comparar su proyecto con otras leyes en el mundo. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero cambiar algo y esto está funcionando en otro país, ustedes dicen, ah, pero esto está funcionando en España. Por ejemplo, la ley 21.020 acá en Chile, que es la ley Cholito, se regula de cierta forma, sin embargo, no funciona tan bien. Entonces yo quiero hacer algunas modificaciones y estas modificaciones ya existen en otra parte del mundo. Entonces yo puedo buscar la legislación que yo lo tenga y decir, miren, esto funciona también en España, también funciona en Corea del Sur. No sé, donde ustedes quieran, pueden compararlas, utilizar las legislaciones de otros países para compararlas con las nuestras y buscar estos vacíos y soluciones a ellos. Esto es lo más actual que encontré, que son los cabildos de 2016, donde pueden buscar también problemáticas que afectan a la sociedad. Sé que son hace 10 años atrás, sin embargo, es lo más actual que encontré. Pero igual hay ciertas problemáticas que a veces son buenas. Y bueno, en la BCN también encuentran una guía para elaborar la iniciativa juvenil de ley, donde pueden ir probando algunas cosas, y es muy similar la información también a lo que está en este PPT. Y ahora vamos a pasar como a la primera etapa de la etapa digital, que es la redacción del documento de la iniciativa juvenil de ley. ¿No tienen ninguna duda antes de eso? Eso les iba a preguntar, chicos, no se queden con dudas, ¿ya? El documento tiene 3 partes. La primera es el título, 90 caracteres como máximo. Tienen que establecer específicamente el título de su ley que dé como a simples rasgos como una visión de lo que va a tratar la norma. Por ejemplo, la ley 21.020, que ustedes la conocen como ley Cholito, se llama Ley sobre Tenencia Responsable y Cuidado de Mascotas. Ya, eso mismo tienen que hacer ustedes con un máximo de 90 caracteres. Cuentan las comas y los espacios, todos los caracteres. Y después de eso viene la parte de fundamentación. En la rúbrica de evaluación solicitan en un ítem que sigan un orden lógico y cronológico. Ahora, ¿qué se entiende por orden lógico y cronológico? Eso es un poco ambiguo, sin embargo, yo les estructuré aquí cuál es el orden más lógico que deberían seguir, que es cómo se estructuran generalmente todas las normas. El primero es plantear la necesidad de su proyecto. Tienen que describir por qué hay que legislar sobre esto. O sea, tienen que plantear el problema y la necesidad de solucionarlo. Después, tienen que decir qué y cómo lo van a solucionar. En tercer lugar, el efecto, o sea, el escenario que esperan generar. Una vez que yo, no sé, supongamos que mi proyecto de ley es para que los niños no salgan más a recreo. Ya, y entonces yo voy a prohibir que salgan a recreo porque se me ocurrió, no sé, fundamentos ahí. Y entonces yo espero que los niños no salgan más a recreo porque, no sé, porque hacen demasiada vida social y se les ocurren puras tonteras, no sé. Supongamos que ese es mi proyecto, que ese no sea su proyecto, ¿ya? Pero supongamos que ahí tienen que explicar cuál es el escenario que ustedes esperan generar, qué es el impacto que va a tener finalmente.
Y después de eso colocan su respaldo. Ahí ustedes utilizan todo lo que hayan buscado, no sé, pueden ser noticias, pueden ser otras leyes, pueden, como mencioné anteriormente, lo del derecho comparado, pueden utilizar las legislaciones de otros países para fundamentar su problemática. Todo esto se hace al último. Primero tienen que plantear la necesidad, cómo lo van a solucionar, qué esperan y después como todos los fundamentos de su proyecto. Y para hacer todo esto tienen 5.000 caracteres, no más que esos. Pero después de eso viene la parte de la redacción de su proyecto. Esta es una recomendación de cómo deberían estructurarlo. No es que tengan que seguirlo al pie de la letra, porque esto en realidad yo lo ordené cómo se estructuran generalmente las leyes. Lo primero que tienen que tener claro es que igual tienen 5.000 caracteres, así que tienen que ver bien cuántos artículos van a utilizar. Y lo segundo es que tienen que utilizar un mensaje directo y claro. Y tienen que respetar el sujeto, el verbo y el predicado. La estructura que generalmente siguen las leyes es que en el artículo 1 establecen el objetivo de esa ley. En el artículo 2 dan todas las definiciones técnicas que necesiten. Por ejemplo, en el artículo 2 de alguna ley puede decir entiéndase por niños menores de edad a los menores de 18 años. Todas esas definiciones que ustedes vayan a necesitar para su proyecto más adelante, ustedes si van a hablar de menores de edad, tienen que especificar antes a qué se refieren por menores de edad. Y después en el artículo 3 en adelante pueden colocar todo lo demás, todas las disposiciones, lo que vayan a prohibir, si van a exigir algo, que esos son los mandatos, y también las remisiones. ¿Qué son las remisiones? Cuando una ley te envía a otra. Por ejemplo, en el Código Penal hay un artículo, que es el 490, que se llama cuasi delitos, y ahí están los cuasi delitos de homicidio. Ocurre que ahí dan las penas de los cuasi delitos de homicidio. Los cuasi delitos de homicidio son cuando tú matas a alguien accidentalmente, como por imprudencia. Y ahí en los cuasi delitos de homicidio no te dice qué es un homicidio, solamente te está dando las penas y te está diciendo cómo hiciste finalmente eso, o sea, está diciendo que fue con imprudencia y te da las penas de esa norma. Pero te dice que para entender qué es el homicidio tienes que remitirte al 391 de ese mismo código, porque ahí especifica qué es un homicidio. Entonces ustedes, si quieren de alguna ley, quieren remitir a otra, tienen que colocar remítase a tal ley tanto, o a tal artículo de la ley tanto. Porque a veces uno utiliza leyes y es como que las colocan, no sé, muchas veces nos llegan que las colocan como las citas en NAPA, pero no es necesario hacer eso si las remiten a la otra ley, al otro artículo. ¿Queda claro eso? Sí, ningún problema. Tengo otra reunión, pero muchas gracias por venir a Sí, trabajar ningún con problema. los chicos. ¿Claros con eso? Sí, ¿ninguna duda? Sí, todavía continúa. Ya, y esto es, hasta ahí era solamente la parte de la estructura del escrito de la iniciativa juvenil de ley. Ya, después en la etapa digital dijimos que tenía 3 partes. La iniciativa juvenil ley, el video y los patrocinios. El video van a tener 60 segundos para dar una síntesis clara de lo que va a ser su proyecto. Es decir, tienen que plantear el problema y la solución a grandes rasgos en 60 segundos. El video evalúa creatividad, una imagen clara y el audio también claro. Si van a utilizar música, utilicen música sin derechos de autor. ¿Cómo hacen eso? Se meten a Google y buscan música sin derechos de autor y les va a aparecer una amplia gama. Después de eso, tienen que solicitar patrocinios. Si ya han participado anteriormente, ya saben más o menos cómo se hace, pero en el reglamento hay una carta tipo de los patrocinios en los que ustedes adjuntan esta carta, bueno, rellenan los datos como importantes, el nombre del colegio, tiene ahí algunas cosas que rellenar, y después ustedes toman esta carta y envían correos a los parlamentarios y a los alcaldes, cores, gobernadores regionales y los consejeros para que les den su patrocinio o adhesión. Ustedes necesitan lograr máximo 10 puntos con esto, es decir, o 10 cartas entre consejeros, cores, gobernadores, alcaldes, o 5 entre diputados y senadores. Eso es un apoyo. Sí, es como un apoyo, es para que respalde su proyecto finalmente. Como mencioné anteriormente, la idea de estos proyectos es que en algún momento, si llegan a la Cámara de Diputados o Senadores, sean aprobados. Entonces, si su proyecto desde ya tiene apoyo, quiere decir que es un proyecto bastante viable.
Y bueno, tengo una base de datos con los correos de los diputados y senadores que les puedo compartir junto con el PPT para que ahí lo puedan enviar. Les recomiendo que coloquen, cuando envíen la carta, ya tengan escrito su iniciativa juvenil de ley y la compartan, porque ocurre muchas veces que los parlamentarios tienen ciertas visiones de vida y por tanto no patrocinan a todos. Entonces, cuando no se leen el puro título y no está el documento, no revisan, a veces ni siquiera se trata de lo que ellos creen en el proyecto, sino que ya, no lo patrocinan. O bien, muchas veces igual pasa que después de una semana que ustedes ya enviaron el correo, les responden, le dicen como, me envías el proyecto, y ahí ustedes tienen que enviarlo y todo. Entonces lo mejor es enviar todo junto. Y así es más fácil que los patrocinen. ¿Ninguna duda al respecto? ¿De los videos? Nada, ¿no? Ya. Ok. Y aquí vamos a hablar del reglamento como tal de las sanciones. Las causales de descalificación directa son el plagio de la iniciativa juvenil de ley o de algún video, y también el incumplimiento de la etapa digital. Si ustedes no entregan el video, no entregan la iniciativa juvenil de ley, quedan automáticamente descalificados. Si entregan solo la iniciativa juvenil de ley, también quedan automáticamente descalificados. Tienen que entregar sí o sí las 3 cosas de la etapa digital. Si de las cartas de los patrocinios no consiguen todo el puntaje, no se preocupen, con que envíen una está bien. Además de eso, también la falsificación de los patrocinios está no solo prohibido por el reglamento, sino que también va penado por ley. Si ustedes llegan a falsificar una firma respecto a los patrocinios, créanme que los diputados y senadores van a tomar acciones al respecto. Y lo otro es de las etapas presenciales, en realidad, que es la etapa regional y nacional, que es las ayudas externas y las faltas de respeto graves. Las ayudas externas, ¿a qué me refiero con esto? Cuando el equipo se va a presentar a la final regional, si bien pueden llevar público, no pueden estarlo ayudando durante el torneo como tal, y tampoco pueden utilizar computadores ni tecnología en el momento de estar dando el discurso, preparándolo ahí mismo. Y la falta de respeto graves, obviamente tenemos que respetar los manuales de convivencia, tanto de los colegios como los de la universidad cuando se presentan. ¿Alguna consulta respecto a nada? Ya, perfecto. Ya, estas son sanciones con descuento de puntos, también están enfocadas en las finales presenciales, tanto la regional como la nacional. Si alguien del equipo se ausenta sin avisar anteriormente por alguna causal, no sé, de enfermedad o algo así, tiene descuento de puntos. Si falta uno de los 4 integrantes, se descuentan 5 puntos, y si faltan 2 de los 4, se descuentan 10 puntos. Y si faltan 3 de uno, se da por incompleto el equipo y no presentan. Y el uso de la tecnología no autorizada, cuando estén presentando en la testera, no pueden utilizar computadores ni celular, ni siquiera como para ver su guión del discurso. Solamente pueden utilizar 2 tarjetas de 22 por 14 centímetros y un cuaderno que nosotros les facilitamos ese día. Ya, y esto no es como tal una sanción del reglamento, pero sí son descuentos que se hacen por rúbrica, que es lo que les mencionaba anteriormente, que por ejemplo cuando algún proyecto es inconstitucional y no explica que necesita una reforma de la Constitución, se declara inconstitucional y el proyecto finalmente es como muere. Después, la falta de atribución, es decir, si se equivocan, si ustedes solicitan una moción, presentan una moción en su proyecto, pero en realidad su proyecto necesitaba fondos, eso incurrió en un error, por tanto, también tienen un descuento grave de puntos. Y lo otro es que no sea materia de ley. Como mencioné anteriormente, tienen que revisar el artículo 63 de la Constitución, donde están las 20 materias de ley. Y ahora vamos a pasar a la etapa regional, que es la presencial. ¿Ninguna duda con la etapa digital? Absolutamente no. Hablen ahora, callen para siempre. Ya, perfecto. Ya, esta es el 14 de agosto, como mencioné. Esta es nuestra región el 14 de agosto. Sin embargo, en otras regiones del país se van a hacer hasta mediados de septiembre aproximadamente. Y aquí se presentan los 7 mejores equipos. Esta etapa regional igual tiene distintas fases, pero se hacen en un mismo día. La primera es que se presenta el video, que dura 1 minuto. Después de presentar su video, ustedes tienen 4 minutos para dar un discurso de inicio, que es en que ustedes presentan su problemática y su proyecto en síntesis muy clara. Después de eso viene la deliberación en sala. Esto es
un poco, bueno, si ustedes participan de debate, yo creo que van a tener más trabajada lo de las caras de póker. Pero en la deliberación en sala pasa mucho que los equipos se enojan. Porque como uno ya sabe con anterioridad que hay 7 proyectos, uno se lee los proyectos de los otros equipos y le busca todo lo malo que podría tener. Entonces, cuando llega el momento de deliberación en sala, por más que tú no hayas dicho algo en tu discurso, pero si está en tu proyecto que redactaste, lo más probable es que te lo van a consultar los otros equipos, porque esta parte son 10 minutos para que los otros equipos te hagan preguntas. Y aquí ocurre mucho que uno siente como que las preguntas son un ataque personal, dice así como, pucha, de todo lo que me podrían haber preguntado, justo me preguntaron esto. Sin embargo, ustedes con sus lindas caritas de póker tienen que decir así como, muchas gracias por la pregunta, lo tendremos en consideración para después. O bien, podrían decir, muchas gracias por la pregunta y responder directamente. Porque a veces uno tiene para poder responderlo. Sin embargo, hay otras veces que uno dice como, uy, le voy a responder puras incoherencias, ya. Mejor decir como, lo tendremos en consideración y seguir. Y, bueno, eso. Pueden responder cualquiera de los 4. Al momento de las preguntas siempre las hace solamente el presidente del equipo. Sin embargo, para responder, puede responder cualquiera de los 4 integrantes. Esta ronda de preguntas es, todos los otros equipos, son 7. Sí. Todos los otros equipos preguntan, tú puedes no preguntar, por ejemplo. Sí. Uno puede no preguntar. Es que pasa que en ese tiempo es como para las preguntas que hayan. Hay veces que hay equipos que hacen 3 preguntas, o sea, pero hay equipos que no hacen ninguna. Sí. Si se da durante el tiempo, perfecto. Si no alcanzan en el tiempo, no se hacen más preguntas. ¿Cómo puedes defender tu...? Sí, ahí la idea es que tú vayas a defender tu proyecto. Igual hay preguntas a veces que hacen los compañeros que son muy buenas, porque en realidad uno a veces no le encuentra fallas a su proyecto, porque obvio es su proyecto y uno cree que está perfecto, pero como los otros equipos se dieron el tiempo de buscar todas las falencias que podrías tener, hay veces que hay preguntas que son muy buenas y te hacen replantearte ciertas cosas de tu proyecto. Entonces lo que yo recomiendo es que igual cuando consideren que una pregunta es buena, la vayan anotando, porque eso después les puede servir para la reformulación. ¿Ya iba a haber un jurado compuesto por quién? Sí, ahora vamos a llegar a eso. Aparte de esto, después de las preguntas, viene el filtro del jurado. Los jurados tienen una rúbrica de evaluación, que también está en reglamento, para que la revisen, y ellos evalúan varias cosas. Pero ahí está, el jurado está conformado por abogados y generalmente docentes de pedagogía en lenguaje y comunicación por el tema de la oratoria. Pero los abogados y pedagogía se encargan de revisar sus proyectos, tanto escritos como lo que ustedes están diciendo. Entonces, aquí tienen que pasar, yo les recomiendo que pasen con su cuaderno y anoten lo que les vaya a decir el jurado. ¿Por qué? Porque los jurados nunca los van a atacar. Los jurados lo que hacen es darle tips o recomendaciones para que mejoren su proyecto. Por ejemplo, el año que yo me presenté, yo no había definido si era una moción o un mensaje. Yo presenté nomás mi proyecto. No tenía nada más escrito, solo proyecto. No definí claramente que era una moción o un mensaje, y después cuando lo presenté, lo que me recomendó el jurado fue que definiera si iba a ser mensaje o moción, y me dijo, y ahí fíjate porque estás requiriendo recursos para esto. Entonces ahí me dio un gran tip para que yo implementara que fuera un mensaje. Eso se hace después, en otra etapa. Pero bueno, ahí los jurados le dan como toda la retroalimentación, y ahí después viene como el horario de almuerzo, así que tenemos un ratito más relajado, y después viene la reformulación. Y aquí ya estamos casi cerrando la etapa regional. La reformulación, lo que ustedes hacen es crear un discurso de cierre y decir finalmente, este va a ser mi proyecto. Y ahí ustedes pueden, generalmente todos lo hacen, incluir las sugerencias del jurado, y bien, podrían incluir también sugerencias que les hicieron los otros equipos, o bien simplemente mantener su proyecto tal cual. Ahí ustedes deciden qué es lo que hacen, pero sí tienen que dar como un discurso de cierre, de plantear, este va a ser mi proyecto. No necesitan volver a fundamentar como, esta es mi problemática, este es mi proyecto, no, es un discurso de cierre, de final. Ustedes dicen, ya con todo lo que ya hemos planteado, este va a ser mi proyecto. Y para eso tienen 3 minutos para plantear eso. Y una vez que ya hagan esa presentación, viene la votación. Disculpa, esta, por ejemplo, cuando ellos reformulan, ¿cierto? Toman
lo que te dijo el jurado y demás, y reformular. ¿Eso es con la profesora asesora o son solo los estudiantes del debate del torneo? Hay un rato para que creen su discurso de reformulación. Ahí de hecho pueden utilizar sus computadores, sin embargo a la testera no pueden pasar con ellos. Pero ahí puede estar la profesora, sin embargo cuando suban a la testera no. Ahí pueden o hablar todos o hablar solamente el presidente o solamente 2 personas, pero sí o sí son los estudiantes. Pero entonces en el proceso de reformulación sí estaríamos presentes que apoyamos. Sí, es que de hecho la profesora guía está sentada en todo momento con ellos en la mesa, menos cuando suben a la testera. De hecho, cuando están haciendo las preguntas y todo, generalmente los profes guías están ahí diciéndoles como, pregúntale esto. Así como, ya, elige esa. Como porque uno ya tiene listas las preguntas generalmente, entonces los profes guías están así como, ya, esa. O, no sé, ahí igual a veces le dicen así como, mira, podríamos revisar esto. Están siempre hay los profesores guías para ir acompañando al equipo. Y bueno, la etapa de la reformulación. ¿Ninguna otra duda al respecto? ¿Hasta ahí? Ya. ¿Y la votación? Ahí estando todos, lo que tienen que hacer es votar por los 2 mejores equipos. Obviamente no pueden votar por ustedes mismos. Así que por otros 2 equipos tienen que votar. Y después la suma de todos estos puntajes que les dieron los equipos, más la suma de las rúbricas de evaluación de los jurados, es lo que define a los equipos ganadores. Cabe aclarar que hay premios y medallas y galardones para los 3 primeros lugares. Además, el ganador del primer lugar se va después al Congreso del Paraíso. Y además hay un premio especial por el mejor orador. Así que igual intenten trabajar harto la oratoria porque igual son buenos los premios que dan. Tips extras que traje son que tienen que tener claridad y convicción. Generalmente el discurso de los 4 minutos, que es el de inicio, se dan algunas fallas porque uno está nervioso, a veces ocurre que una persona del equipo, no sé, se trabó o se equivocó y el resto del equipo lo mira mal. Ya, eso también lo evalúa el jurado, porque algo muy importante es que trabajen mucho en equipo. Tampoco vayan a estar peleando en la final regional porque créanme que les van a descontar puntajes, porque estamos hablando de que es un equipo que nos va a ir a representar al Congreso Nacional y en el Congreso Nacional son súper estrictos, entonces si un equipo se pone a discutir o se pone a pelear, en el Congreso nos van a decir así como, o sea, usted queda claro que su equipo va a quedar en los últimos. Entonces es importante que mantengan siempre la compostura, sus caritas de póker y ahí mantenerse muy juntos. Si uno se equivoca, no importa, respiren, continúen. De hecho, muchas veces uno piensa que si alguien se equivoca, podrían descontarle puntos, sin embargo, el jurado lo que ahí hace es evaluar cómo participan, la interacción que tienen todos al momento de equivocarse. Porque somos humanos, entonces todos nos equivocamos y si no admiten errores en su equipo, estamos en graves problemas. Así que eso. Obviamente tienen que ser coherentes también con lo que dicen y lo que dice en su texto. Porque como ya dije, todos vamos a ver revisados todos los proyectos de todos, entonces si ustedes dicen algo y su proyecto dice otra cosa, les van a decir aquí hay incoherencia. ¿Cuál es la instancia que podemos nosotros conocer los otros equipos? Los otros equipos. Las propuestas es que como todos estos utilizan una plataforma, una vez que cierra la etapa digital, están todos los proyectos en la plataforma, pero de todos los equipos. Están los proyectos, los videos, los patrocinios no, pero sí están los proyectos y los videos. Así que pueden revisar, de hecho, los videos de su competencia, los proyectos, todo. Y eso. Muchas gracias. Les traje una dípticos también, se me había olvidado pasárselos, pero cuentan